Señores, bienvenidos a Villa la Entrevista. Comenzamos de inmediato con este sector y hemos invitado a Abraham Pérez, él es economista, para referirnos a la promulgación que se realizaba la pasada jornada a propósito del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2016-2020. Se habla de esta inversión de 50.000 millones de dólares hasta el 2020 como meta y algunos aspectos que son importantes sin duda alguna. Vamos a saludar a nuestro invitado, Abraham. Qué gusto, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los televidentes. ¿Por qué es importante y significativo este tercer plan? Hablábamos del primero, donde se hablaba de la nacionalización, se fijaban metas, pero hoy estamos hablando de otros aspectos de repente más concretos, incluso que tengan que ver con la misma industrialización. Así es, bueno, una vez que una economía, y en el caso esta la nuestra, nosotros los economistas decimos ha despegado, ya la economía en estos últimos 10 años ha hecho un despegue, ¿no? Como es cuando un avión empieza a despegar para luego tomar vuelo, 10 años es bastante tiempo en el cual nuestro país, y en relación a otros es un corto tiempo, ha despegado, y ahora obviamente no hay que dejar que el país caiga de un panzazo, ¿no es cierto?, o tenga un aterrizaje, por muy suave que sea el aterrizaje, es decir, no involucrarnos plenamente en la crisis, y por el contrario, ¿no es cierto?, con todas las fuerzas y las posibilidades que tenemos, pues seguir, ¿no es cierto?, ese vuelo, y esto significa las proyecciones que hace el Plan Nacional de Desarrollo, que ya se fue presentado en las primeras semanas de enero, pero ayer se tuvo el rango de ley. Cuando tiene el rango de ley un plan, significa que se debe cumplir esas metas, esos proyectos, y fundamentalmente tiene que ver con la población más que los proyectos como tal, que van a permitir el fortalecimiento de la economía. Significa una continuación y una profundización, ¿no es cierto?, de acuerdo al modelo de las políticas sociales. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en términos de pobreza extrema, que en el 2005 teníamos 38% de extrema pobreza en Bolivia, hemos disminuido hasta el 2014 al 17%, y el plan plantea más o menos alrededor del 8, del 9% de disminuir la extrema pobreza. Hasta el 2020 no va a desaparecer por completo la extrema pobreza. Por lo tanto, significa que además de ese plan, que es un plan de mediano plazo, de 5 años es mediano plazo para los economistas que sabemos de planificación, y debemos pensar, y deben pensar una dirigencia, un liderazgo político, obviamente al margen de la gestión de gobierno, que son 5 años, debe pensar más allá. Pensar más allá significa, ¿no es cierto?, una calidad y una preocupación por parte de un grupo de seres humanos, o el propio líder que está en esta situación, es pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos. Tenemos una Agenda 2025. La sí, es el 2013 ya se la proyectó, hasta ¿no? el 25, ¿no es cierto? Esta Agenda 2025 debe convertirse en plan, y eso será un plan de largo plazo, ¿no? Países donde han hecho planes y han sido exitosos, como el caso de la China, por ejemplo, ¿no es cierto?, toda esa época en las cuales crecía 9, 10%, respondían a planes quinquenales, a planes decenales, o sea, se han proyectado en el tiempo, y obviamente han cumplido y han tenido un interesante crecimiento económico, ¿no?, con todas las observaciones que se puede hacer, pero responde a un manejo adecuado de lo que se llama el plan. Este es nuestro segundo plan, ¿no? Deberíamos estar en el tercer Plan Nacional de Desarrollo, pero lamentablemente en el periodo anterior no se pusieron las pilas en el Ministerio de Planificación y no se hizo un plan, ¿no? Entiendo que se hizo un borrador, pero no se publicó como este plan, ¿no? Pero se retomó el plan. Yo creo que habría que felicitar al ministro de Orellana, que sí, él es un planificador, el haber asumido, ¿no es cierto?, el plan, porque significa mucho, no solamente mucha manejo de programas o de modelos, significa también conseguir recursos, ¿no? Entonces, para plantear un plan, ¿no?, hay que, bueno, estos proyectos que nos van a hacer crecer a un promedio del tanto por ciento, ¿de dónde? ¿No? Ese es de dónde, ¿no? No es válido que alguien haga un plan y no tome en cuenta de dónde va a salir los recursos para cumplir ese plan. ¿Cómo están los recursos en este caso? O sea, tenemos el tema, por ejemplo, del crédito. Tenemos el tema del crédito, tenemos el se habla de 50.000 millones en total. Sí, así es, son 50.000 millones hasta el 2020, y los recursos son recursos internos, ¿no? Hemos hecho una suerte por resultado de la toma de decisiones en política económica, tenemos reservas internacionales. Hay una función
también de instituciones como el Banco Central para que coadyuven, ¿no?, al financiamiento de algunos proyectos. Tenemos la solvencia como para solicitar y atraer a los financiadores externos, y de hecho se lo ha hecho. La China está dispuesta a como a 7.000 millones de dólares. Y bueno, y los diferentes recursos que tengan que ver con con la consolidación, ¿no es cierto?, del plan en general y con la consolidación de cada uno de los programas y cada uno de los proyectos. En su momento esto fue criticado también, ¿no? La capacidad que tiene Bolivia de endeudarse, por qué nos endeudamos, qué nos permite, existen reservas y bueno, todo aquello. Claro, lo que sucede es que cuando los países se interesan en invertir o hacer créditos a un país, siempre van a ver sus cuentas, ¿no? Es como una familia que tuviese una cuenta, genera qué sé yo, capacidad de 50.000 dólares en el banco, y va al banco y le dice, oye, quiero prestarme, ¿y con qué vas a reiniciar? Mis 50.000 dólares, yo me quiero prestar 10.000 dólares. Entonces el banco gustosamente le va a prestar porque tiene esa solvencia, sabe que va a pagar, y si no paga finalmente, ¿no es cierto?, le va a descontar de ese ahorro. Es una suerte de los países también funcionan en el mundo en ese sentido, ¿no? Esa recomendación que se dio de gastar nuestras reservas internacionales nos vendría muy mal, porque dejaríamos de ser solventes en ese sentido, ¿no? Y la crisis, estamos en crisis, la economía mundial está en crisis, y la crisis resulta ser una oportunidad para aquellos países, para aquellas economías que se han preparado a esa crisis, ¿no? Y en este caso Bolivia se ha preparado a esta crisis. Bolivia está dentro de este porque grupo. Ha hecho evidentemente sus ahorros, y tiene ahí ese colchón, ha demostrado que se puede crecer, ¿no? Se puede crecer no atenidos al mercado externo, ¿no? Ahí está el mercado externo con que disminuyendo el precio de las materias primas, pero se puede crecer mirando hacia adentro, ¿no? Es lo que está haciendo la China en este momento. La China, ¿no es cierto?, como un poco que no ha descuidado, pero ha dicho, bueno, a ver, no nos atendremos mucho a los mercados externos y miremos hacia adentro. Y hacia adentro tenemos una gran población trabajadora, etcétera, etcétera, que por lo tanto se está haciendo un cambio estructural de tal manera que va a ser lo que Bolivia ha hecho. Mirar a lo interno, invertir en lo interno, a la inversión, hacer funcionar todas las fuerzas y las posibilidades de los recursos que hay, recursos no solamente en términos de recursos naturales, sino también en términos de recursos humanos. Y en esto, obviamente, los economistas tenemos que ver un poco más con mayor amplitud y poder entender el comportamiento, el pensamiento y la doctrina económica de los bolivianos. Resulta que los bolivianos, y eso solamente vemos cuando va el boliviano afuera, pero adentro también, ¿no es cierto?, el boliviano es muy trabajador. Entonces, hay un recurso humano potencial, hay una energía humana potencial, que lo que hace falta, ¿no es cierto?, es este tipo de planes, ¿no? Planes sectoriales, planes locales, municipales, planes de gobierno, departamentales, que permitan aprovechar esa energía y esas capacidades que tiene la población boliviana. Sin duda, siempre se dice, ¿no?, el boliviano es muy trabajador al exterior, pero hay que aprovecharlo adentro también. Así es. A ver, dentro de esta presentación en el Banco Central de Bolivia también estaban presentes movimientos sociales, sectores sociales, y un sector importante, considero, es el de los empresarios. ¿Cuánto va a significar el trabajo y el compromiso que tengan los empresarios? Que de hecho han mencionado y decían, sí vamos a comprometernos, necesitamos mayor seguridad, pero sí nos comprometemos a trabajar e invertir más. Sí, bueno, el discurso de la seguridad está por demás, ¿no? Eso es un discurso que siempre lo han tenido, ¿no? Sí. Que decían que no hay seguridad jurídica. De pronto hay una ley de inversiones que da seguridad jurídica tanto a nacionales como a extranjeros, en la medida en que también ellos cumplan las leyes, ¿no? Cumplan las leyes, respeten las leyes vigentes en nuestro país y tienen absolutamente el mismo trato de acuerdo a esta ley. O sea, no tiene ni el extranjero ni el nacional trato preferencial. Entonces, ahí, evidentemente, estos 10 años en el que hemos despegado ha sido gracias a la economía del Estado. La inversión pública, En ¿no? el marco de la economía plural hay una economía que se llama economía del Estado, y esta economía del Estado ha hecho funcionar la máquina de la inversión pública. La máquina de la inversión pública, es decir, construcción de hospitales, de escuelas, de canchitas, construcción de caminos, ha permitido dinamizar el mercado interno, ¿no es cierto? Porque entonces es el agente principal. Los privados no han dado, ¿no es cierto?, todo lo que podrían dar, ¿no? E incluso tenemos privados que han vendido sus fábricas y han sacado la plata afuera, ¿no? Entonces, ese tipo de comportamientos obviamente son comportamientos muy, ¿no?, observables, negativos. El hecho de que un empresario boliviano
haya hecho millones con el esfuerzo de los trabajadores, los bolivianos, ¿no? Los marxistas decimos, se apropió de la plusvalía y luego, ¿no es cierto?, de manera muy sinvergüenzona se la saque, y se la saque afuera, ya sea cuentas, ¿no? Y esté, obviamente, invertida seguramente en bancos de afuera, y no ha confiado en su país para invertir en su país. Ese comportamiento evidentemente no es generalizado, tenemos empresarios seguramente muy patriotas que confían en su país, y me imagino que el compromiso que están haciendo los empresarios los tendrían que cumplir. Con el esfuerzo además del sector de la economía privada y el esfuerzo también de las otras economías como es la cooperativa, que en muchos casos también es observable la economía cooperativa que o traslada sus recursos hacia otros espacios, ¿no? Los cooperativistas que han hecho recursos con la minería de Potosí, no han invertido en Potosí, se han sacado a otra parte, a Santa Cruz, que sé yo. Bueno, finalmente es Bolivia, ¿no es cierto? Hay otros que sacan afuera, que es más negativo ese asunto. Si hay el compromiso de los empresarios, obviamente, ¿no es cierto?, va a ser posible el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo e incluso, ¿no es cierto?, más allá de las metas que se ha propuesto el Plan Nacional. ¿Se considera que existe este acercamiento con los empresarios, este compromiso? ¿Cómo podemos evaluar el comportamiento a lo largo de estos años? Porque el sector privado es importante para aquello que usted decía, ¿no? La economía. Así es. Creo que a lo largo de estos años ha habido un acercamiento, el Estado o el gobierno concretamente ha abierto las puertas para los empresarios. No, eso tendría que valorar la empresa privada y no comportarse, por ejemplo, como en Venezuela, ¿no? Si en Venezuela, la guerra económica que está sucediendo en Venezuela es el resultado, ¿no es cierto?, de ese mal comportamiento de sus empresarios. O sea, sacan de contrabando los alimentos, ocultan los alimentos, especulan con los alimentos, de tal manera que se está viendo, ¿no es cierto?, una suerte de colas para la población, porque los empresarios se están saboteando, ¿no? No tendría que suceder eso acá. Hubo un momento, ¿no? Un pequeño periodo. Hubo un momento, ¿se acuerdan ustedes cuando no se andaba, incluso la prensa andaba para que muestre a la población los azucareros, ¿no?, con el azúcar, cuando en ese momento lo que había era suficiente producción, tanto para el mercado interno como para exportar. No solamente se exportaba, sino también que se ocultaba. ¿Les recuerdan? ¿No es cierto? Unos ministerios salían batidas y encontraba enormes almacenes donde estaba ocultando. Eso es guerra económica, es sabotaje económico, ¿no?, que lo están haciendo en otros países. El caso de Venezuela es típico, el caso de Venezuela. Obviamente sería muy negativo que un sector de la empresa privada tenga ese comportamiento negativo. Últimamente no se ha visto. Últimamente no se ha visto, y yo creo que es halagüeño, es interesante el hecho de que ayer haya manifestado el representante de los empresarios privados que van a coadyuvar, que se van a sumar a este esfuerzo, ¿no? No estuvieron muy sumados en estos 10 años. Sí, hubo algunos que estuvieron allá, pero no todos. Entonces esperamos que todos, de manera patriótica, los empresarios tengan eso que decía un economista inglés que es Keynes, que decía que tengan el espíritu animal, el espíritu salvaje, el espíritu del riesgo. El empresario en los países desarrollados se ha caracterizado por ser arriesga, ¿no? así, agresivo, ¿no es cierto?, y arriesgue e invierte. Y eso ha sucedido en los países desarrollados y por eso son los resultados. Hemos hablado de los empresarios, del tema social, el tema de la extrema pobreza, hay metas al 2020, al 2025. En tema salud, la construcción, por ejemplo, de los hospitales, que ya se lo han anunciado. En el plan, hospitales que tienen, ¿no?, diferentes grados de cuarto nivel, de tercer nivel, muchos de esos. En estos 4 años tendríamos, a ver, no sé si me equivoco, tiene el movimiento al socialismo en estos 4 años para implementar este plan hasta el 2020. Y a la vez, ya pensando en el manejo después de un referéndum, también has dicho, vamos a acelerar la inversión y mostrar resultados en este periodo. Y uno de los momentos, no digo que se ha quedado rezagado, pero sí ha tenido su proceso, es el tema de la industrialización. Desde el 2006 que empezaba el gobierno, empezaba con la recuperación de los recursos naturales y todo este proceso, se ha hablado de la industrialización. El 2009 era parte también de la propuesta que tenía cuando se presentaban las elecciones generales. ¿Esto está en etapa inicial? ¿Estos años permitirán consolidar aquello que se ha hablado durante este tiempo? Así es. El modelo como tal, evidentemente ya de un principio planteó la necesidad de la industrialización, ¿no? En un estilo distinto al anterior modelo, el modelo sustitución de importaciones que vivimos en los 50, en los 60 y parte de los 70, que fracasó por
por la crisis de la deuda externa, mucha deuda, qué sé yo, ¿no? Y tuvimos una década o 2 décadas perdidas, la década de los 80, la década de los 90, y prácticamente el modelo neoliberal nos hace retroceder como 40 años hacia atrás, ¿no? Con el modelo hacia lo que se llamaba modelo de crecimiento hacia afuera. Y nos fue muy mal, entonces se asume el desarrollo interno y la industrialización se plantea, ¿no es cierto?, como la industrialización de nuestros recursos naturales, ¿no? Eso es lo que no hubo en el anterior modelo, ¿no? Claro, estamos en y un por tema de recomendaciones materias primas, distintas, ¿no? qué sé yo, esta industrialización de recursos naturales encontró seguramente sus dificultades, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, para industrializar el litio, los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni, todos quieren, los japoneses, los franceses, los ingleses, obviamente los norteamericanos, todos quieren, pero todos quieren en el estilo antiguo, ¿no es cierto? Decir, bueno, dame una concesión de 40 años, yo industrializo esto, yo busco mis mercados y ya vos te pago la renta, ¿no? Y creo que el gobierno ha tenido mucho cuidado en esto, en lograr que seamos los propios bolivianos los que, ¿no es cierto?, Bajo además de reglas industrializar, bolivianas. asumamos, ¿no es cierto?, esos procesos industriales. Eso obviamente ha llevado seguramente su tiempo, ya han empezado con los proyectos pilotos en el caso del Salar de Uyuni, ¿no? Ya hay una planta que se está, ¿no?, haciendo ya, que va a ser grande, ya no va a ser un piloto, ya empezó, y ya va a tener que funcionar este año la fábrica de urea y amoníaco, de Bulo Bulo, entonces evidentemente da la impresión de que se avanza muy lentamente, ¿no?, pero hay procesos que han hecho seguramente un poco, ¿no?, más que retardar, son procesos en los que uno tiene que ejecutar y bueno, esto ya se está dando, ¿no? ¿Está despegando el tema de No, industrialización? ¿Ya despegó? La industrialización está despegando. Está despegando. Está despegando. Estaríamos despegando en términos de industrialización con esas características que tienen que ver con la industrialización de los recursos, de los muchos recursos que existen en Bolivia, ¿no? Nos fue bien en el caso de litio, avanzó en el caso del gas industrializar a urea y amoníaco, que son fertilizantes, nos fue bien. No nos fue bien en el asunto del hierro. El motor, ¿no? Y claro, el gobierno, ¿no?, aprendiendo a qué es este asunto, al principio realmente, ¿no?, como que hay empresas que se hacen la burla de los países, hay muchas experiencias en esto, y se la tuvo que echar a la guinda, ¿no? Y en este momento entiendo que hay una suerte, ¿no?, de entendimiento con otras empresas, y bueno, creo que a diferencia de los anteriores procesos, no nos estamos sometiendo a las recomendaciones o no las órdenes de organismos internacionales, ¿no? Porque si en ese caso estuviésemos nosotros queriendo industrializar, seguramente con empresas transnacionales anglosajonas. Y eso no está sucediendo que el mundo está cambiando de tal manera que hay un país grande que a pesar que tiene sus dificultades, ¿no es cierto?, está creciendo alrededor del 7%, que no es ninguna pipoca, que sea el 7%, me refiero a la China, y que le está pisando los talones a los Estados Unidos. Muy bien. ¿No? Y los Estados Unidos están muy molestos, entonces por todo lado intentan, ¿no es cierto?, sabotear a esta posibilidad de que la China algún rato asuma el liderazgo de la economía mundial. No solamente la China, sino esos países que se llaman los BRICS, ¿no? Entre ellos está el Brasil. Rusia también. El Brasil, Rusia, la India, ¿no es cierto? Y entre ellos está el Brasil como una séptima economía de potencia en el mundo, ¿no? Y que está en ese momento evidentemente pasando dificultades y que los Estados Unidos no quisiera que, ¿no?, las potencias emergentes que se las dice, potencias emergentes, las economías emergentes, que no queda de otra, a pesar del enojo que tenga, ¿no es cierto?, el señor Obama y sus equipos, van a asumir la responsabilidad, el liderazgo de la economía mundial. Muy bien. Y en ese liderazgo, ¿no?, la China, esos tienen un distinto comportamiento en su relacionamiento con el resto del mundo. No son países, ¿no?, que se entrometen en las políticas, los países respetan la autonomía de los países y bueno, no se entrometen en ponernos gobernantes o en ponernos dictadores. Entonces, está cambiando esta situación y los bolivianos y mis colegas economistas nos tenemos que dar cuenta de estos cambios para poder mirar hacia adentro y poder aprovechar este momento, ¿no es cierto?, de oportunidades. Abraham, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes las gracias y también un saludo a los televidentes de La Vía Yala. Muy bien, finalizamos a Villa la entrevista, en instantes la primera edición de Noticias. Buenos días.